Bueno, yo quiero saludarlos en nuestros lunes de la salud, saludarlos en nombre de Inbanaco, también de nuestro presidente, de nuestro gerente Rolando Rojas, en una conferencia que consideramos muy importante en este momento, ya después de que el COVID pues ha transcurrido que 1 año y medio aproximadamente el COVID. Entonces, qué bueno hablar de vacunación COVID y nuevas variantes. Una conferencia que se lleva a cabo en medio de una tormenta, al menos acá en el Club Campestre de Cali está cayendo una tormenta fuertísima. El doctor Payares, que está en Inbanaco, me dice que igualmente, pero bueno, vamos a seguir adelante con nuestra conferencia, que no nos vayan a asustar los truenos para nada, porque este tema es bien importante. El doctor Cristian Payares Gutiérrez es médico cirujano, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle, coordinador del Comité de Infecciones de la Clínica Inbanaco. Él ha sido asesor permanente aquí en nuestro club desde el primer día que se empezó a conocer del COVID en Colombia. El Club Campestre empezó también a tomar medidas y Cristian Payares fue una de las personas que nos asesoró desde el primer momento y le estamos, de verdad, doctor Payares, muy agradecidos siempre en el club por esto. Bueno, él también es profesor en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Bosque y del Departamento de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Bueno, ya no solamente es COVID, doctor, sino que también las variantes, nos hemos vuelto todos como expertos. Un día parece que la variante Delta, después también la Mu, y empieza todo el mundo a hablar como de las variantes y empieza también a tejerse muchas especulaciones alrededor del tema, y por eso consideramos que era muy importante esta conferencia en este momento, digamos, de la cronología de la enfermedad o del virus del COVID. Entonces lo saludamos y le agradecemos, doctor Payares, su presencia para que nos aclare dudas alrededor de estas variantes también y bueno, cómo avanza el tema de vacunación. Bienvenido a nuestro lunes de la salud. Bueno, Mónica, muchísimas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a ustedes por conectarse. La idea es que en este conversatorio despejemos muchas dudas y también podamos escuchar a algunos de ustedes con sus preguntas, sus comentarios con respecto a esta nueva fase que estamos viviendo de la pandemia. Hay cosas muy importantes que debemos discutir y una de ellas tiene que ver con las variantes o esos nuevos linajes virales. Han escuchado mucho ustedes que algunas personas dicen, bueno, pero es que nunca antes se había hablado de linajes virales o de variantes y ahora esto pues es muy popular y ahora se escucha mucho. La verdad es que de linajes y de variantes virales siempre hemos hablado los que estamos en el área de la salud y sobre todo los que estamos en el área de las enfermedades infecciosas. Influenza, por ejemplo, el virus de la influenza es un virus que genera diferentes linajes virales todos los años. Y esa es la razón por la cual muchos de ustedes, y idealmente todas las personas mayores de 6 meses, deberían colocarse la vacuna de la influenza cada año, porque se generan diferentes linajes virales. Entonces, esto es algo muy frecuente. ¿Listo? Esto es algo muy frecuente en enfermedades infecciosas producidas por virus. ¿Qué es un linaje viral? ¿Qué es esa nueva variante? Esas variantes que escuchan ustedes que son. La finalidad del virus en nuestro cuerpo es replicarse. El virus no entiende ni de género, ni de estrato socioeconómico, ni de que estemos aburridos o no porque estemos encerrados. El virus no entiende absolutamente nada de los pormenores que tenemos los seres humanos con respecto a la pandemia. Él lo único que busca es replicarse, o sea, hacer copias de él mismo. Nada más. Eso es lo que quiere hacer el virus. Copias de él. ¿Por qué? Porque el virus y los virus en general se preocupan mucho por sobrevivir. Y en medio de sobrevivir, pues tienen que hacer muchas copias de ellos para que no se pierda ese virus. Entonces, ¿de qué depende que el virus haga muchas copias? Primero, de qué tanta gente contagie. Es decir, entre más contagio exista, entre más personas contagiadas tengamos, muchísimas más probabilidades de que se hagan muchas copias tenemos. O sea que a mayor contagio, mayor replicación del virus, más copias del virus.
Y recuerden que el virus entra a nuestras células y usa la maquinaria que tienen nuestras células para hacer copias de él mismo. Todos los virus funcionan de esta forma, pero hay algunas diferencias con respecto a la manera como hacen copias los virus. Entonces hablemos un poco del SARS-CoV-2 y qué pasa mientras hace copias el virus. Los virus, al igual que las fábricas a gran escala, cuando generan mucha producción, tienden a cometer errores. Esos errores se llaman mutaciones. Es decir, entre más copias haga el virus de él, más probabilidades haga el virus de cometer errores, tenga el virus de cometer errores. ¿Por qué? Porque entre copia y copia se pueden generar algunos errores en el marco de esa replicación. Esos errores se llaman mutaciones. Y cuando un virus acumula un determinado número de mutaciones, es cuando se forma un nuevo linaje viral. Con esto, lo que les quiero dar a entender es que los nuevos linajes virales no se forman ni porque te estés vacunando, ni por absolutamente nada de efecto de las vacunas, ni nada de esas cosas que dice la gente por desinformar. Los nuevos linajes virales se forman, ¿por qué? Porque hay más replicación. ¿Por qué hay más replicación? Porque hay más contagio. Entonces, a mayor número de infectados, más veces se multiplica el virus y a mayor multiplicación del virus, más chance hay de que en medio de esas multiplicaciones ocurran errores. Y esos errores son las famosas mutaciones. Cuando un virus llega a un determinado número de mutaciones y empiezan a ser muy importantes, empiezan a llamarse nuevos linajes virales. El SARS-CoV-2, que es el virus que está generando esta pandemia actualmente, tiene muchos linajes virales. Se han identificado más de 3.400 linajes virales distintos. Lo que pasa es que hay algunos que son más famosos que otros, pero piensen en la cantidad de contagio que hay y de acuerdo a esa cantidad de contagio, la cantidad de nuevas variantes que se van a formar por errores en la replicación. Cosas importantes que debemos tener en cuenta. Recordemos que la familia de los coronavirus es una familia que está integrada hasta el momento por 7 coronavirus que han logrado pasar de animales a humanos, como el SARS-CoV-1, como el MERS. Hay 4 coronavirus más que son endémicos en el mundo y tenemos al SARS-CoV-2. Las variantes son dentro de esa familia de cada una de las cepas que yo he mencionado, unos pequeños integrantes. Quiere decir que independiente de la variante que escuchen, eso es SARS-CoV-2. Lo que pasa es que existen algunas mutaciones que hacen diferente a ese virus. Y la diferencia del virus radica en que, en hacer que éste pueda estar más relacionado con la entrada a nuestras células o menos relacionado con la entrada a nuestras células. Eso significa que tenga más capacidad de contagiar o menos capacidad de contagiar. Las principales mutaciones del SARS-CoV-2 están en esas proteínas espiculares. Ven que al SARS lo dibujan como un circulito y le ponen unos cachitos, que son esas espigas. Bueno, esas son las que acumulan la mayor número de mutaciones y recordemos que esas proteínas espiculares son como si tuviéramos una llave que entrara a nuestras células. El virus puede entrar a nuestras células a través de la interacción que tienen esos cachitos con nuestras células, las células de nuestro cuerpo. Entonces, algunas mutaciones pueden favorecer que la entrada sea más fácil. Otras mutaciones pueden hacer que la entrada sea más difícil. Una mutación no necesariamente hace que el virus contagie más. El virus puede contagiar menos si tiene mutaciones que no le favorecen, porque recuerden, las mutaciones son errores que se producen en la replicación. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado, de acuerdo a si aumenta o no la capacidad de contagio, que las variantes se llamen variantes de interés o de preocupación. Las variantes de interés son variantes
que se están estudiando constantemente para ver su comportamiento, y las de preocupación son aquellas variantes en las cuales ya se sabe que efectivamente se aumenta la velocidad de contagio. Actualmente nosotros tenemos 4 variantes de preocupación del SARS-CoV-2. Esas variantes se conocen con letras griegas. ¿Por qué se le designó nomenclatura con letras griegas? Para evitar estigmatizar a los países donde se descubrieron estas variantes. Recuerdan que antes conocimos a la variante británica, a la variante sudafricana, a la brasilera y a la variante de la India. Bueno, esas variantes ahora se llaman alfa, beta, gamma y delta. Delta, que es la variante que muy probablemente va a generarnos nuestro cuarto pico de contagios en 1 mes y medio, 2 meses más o menos, es la variante conocida como la variante de la India. Surgió por la gran cantidad de contagios que se produjeron en esa región unos meses atrás. Las variantes de interés son variantes que se estudian y que están siendo objeto de estudios todo el tiempo. Dentro de esas variantes tenemos la variante iota y la variante eta. Una de estas variantes es una variante que surgió en Estados Unidos, que es la iota, y es una variante que junto con la variante mu o mu, que vamos a hablar ahora, es de las que más frecuentemente tenemos en los últimos contagios. La variante lambda, que es la famosa variante andina, que se diseminó sobre todo en Perú y en Chile, y la variante mu o mu, que es una variante que si bien se descubrió aquí en nuestro país, está en más de 40 países y estaba circulando en Colombia desde enero de este año, o sea, no es una variante nueva. Y tampoco es cierto que esa variante evade a la respuesta inducida por la vacuna, o sea, que evade a la vacuna. De hecho, ninguna de las variantes que actualmente conocemos destruyen la eficacia de la vacuna. La vacuna sigue funcionando y la vacuna funciona muy bien contra las formas severas de la enfermedad. O sea, la vacuna nos protege contra el riesgo de las complicaciones. Ni esta, ni ninguna vacuna que nosotros conocemos o que hayamos inventado como seres humanos disminuye 100% el contagio, porque el objetivo de la vacuna es disminuir las formas severas de la enfermedad, no disminuir el contagio. Eso es importante tenerlo presente. Por eso, algunas variantes pueden disminuir el grado de protección contra el contagio de la vacuna, pero en promedio, todas las marcas comerciales que tenemos hasta ahora protegen en un 90% en promedio contra los nuevos linajes virales. Dicho esto, entonces ya ven ustedes que lo de los nuevos linajes virales no es una cosa sensacionalista ni por meterle terror a la gente, es el comportamiento normal de un virus. Y con esta velocidad de contagio, pues lo más normal es que se generen variantes. Y entre más sigamos aumentando la velocidad del contagio, más variantes se van a formar porque el virus va a buscar en medio de esa replicación va a tener, perdón, en medio de esa replicación errores y esos errores van a formar los nuevos linajes virales. Esto no es un concepto nuevo, esto lo conocemos los que trabajamos en enfermedades infecciosas desde hace más de 20 años y como les decía es la razón por la cual se cambian, por ejemplo, las vacunas de la influenza que hay que ponerse cada año. Muy probablemente nosotros vayamos a tener que estarnos vacunando más frecuentemente contra el SARS-CoV-2 así como lo hacemos con la influenza, porque la formación de nuevos linajes virales va a hacer que sin lugar a dudas en algún momento empiece a bajar de una manera importante la eficacia de las vacunas que hasta ahora, como les menciono, siguen funcionando. Existen algunas noticias sensacionalistas que ustedes deben haber escuchado, que les gusta meterle terror a la gente, diciendo que estas nuevas variantes son supremamente mortales. Y la verdad es que sí, algunas pueden aumentar el contagio, pero a todas les funciona la vacunación y el autocuidado. Es decir, que lo que venimos haciendo es lo que tenemos que hacer. Y quizá lo que nos falta a nosotros como seres humanos es interiorizar que estamos en una realidad diferente,
que esta pandemia no se va a ir todavía, que tenemos que enfrentarla y que la mejor manera de enfrentarla, sin lugar a dudas, va a ser con el autocuidado y con la vacunación, tanto para el próximo pico que muy probablemente vamos a tener, como para los siguientes picos y las nuevas variantes o los nuevos linajes virales que tengamos. Bueno, después de esta introducción hacia los nuevos linajes virales, quisiera que de pronto, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, poder escucharlos para empezar a resolver sus preguntas o sus dudas con muchísimo gusto. Bueno, entonces la idea, doctor, es abrir micrófonos también, que las personas sepan que pueden en este momento intervenir para que usted pueda responderles. Sebastián, ¿nos permites, por favor, para que las personas puedan en cualquier momento abrir sus micrófonos y que puedan intervenir? Bueno, aquí... Tengo una pregunta. Sí, 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 adelante. adelante, María Fernanda. Doctor, buenas tardes. Tengo una preocupación, entre preocupación y pregunta. La gente se está volviendo a vacunar cuando no quedó satisfecha con la primera vacuna que utilizó. Sea Sinovac, sea AstraZeneca, están los que pueden viajar, están viajando a ponerse la siguiente vacuna, la de Pfizer. Yo entendí que debíamos utilizar una tercera dosis, pues que eso era lo que estaba diciendo Estados Unidos, después de 8 meses, que muy probablemente eso se iba a hacer. ¿Qué tan conveniente es vacunarse doble? Bueno, esa es una excelente pregunta, María Fernanda. Hay cosas importantes con respecto a las dosis de refuerzo hasta el momento. Lo que es sí o sí es que si tú eres una persona trasplantada, es decir, trasplante de órganos sólidos, riñón, pulmones, corazón, ¿listo? Si eres una persona con trasplante de órganos sólidos, antecedente de un trasplante de órganos sólidos, o si eres una persona inmunosuprimida. ¿Qué es inmunosupresión? Cáncer, leucemias, mielomas. Este tipo de situaciones es muy probable que requieras una tercera dosis. Y esa tercera dosis es ya, o es al mes de haber completado el esquema de 2 dosis. O sea que estas personas sí o sí tienen que ponerse una tercera dosis porque lo que mostró las investigaciones es que los anticuerpos neutralizantes no tienden a subir tanto como en el resto de personas. Ojo que inmunosupresión no es que a mí me den gripas cada 8 o cada 15 días, o que yo haya tenido cáncer y ya lo haya resuelto. Eso no es inmunosupresión. Para el resto de nosotros, María Fernanda, no es necesario todavía tener una tercera dosis. ¿Por qué razón? Porque los títulos de los anticuerpos a 8, 9 meses y a 10 meses ahora, después de haber completado el esquema, se mantienen. Es decir, que sería una decisión apresurada si no tienes trasplante de órgano sólido o eres inmunosupresor o tienes un estado de inmunosupresión, de irte a colocar una dosis adicional. Como ustedes se pueden dar cuenta, la pandemia no solamente es una pandemia del SARS-CoV-2, también es una pandemia de desinformación. Y muchas personas, cuando salió lo de la tercera dosis, inmediatamente quieren hacerse poner una tercera dosis. De hecho, hay países en el mundo que ya están colocando terceras dosis a personas que llevan más de 6 meses con esquema completo. Uruguay, por ejemplo, es uno de ellos. A los que les colocaron Sinovac, a los 6 meses les están colocando un refuerzo de Pfizer. Chile es otro ejemplo de ellos. A los que tienen Sinovac les están colocando una dosis de refuerzo adicional de AstraZeneca o Pfizer. Israel es otro ejemplo de esos. Y así varios países, Emiratos Árabes, Alemania, Reino Unido. Pero la verdad es que lo que está científicamente probado es que por ahora solo trasplantados e inmunosuprimidos requieren una dosis de refuerzo, una tercera dosis. Muy probablemente todos
vayamos a necesitar dosis de refuerzo adicionales, pero esas dosis de refuerzo adicionales probablemente van a ser al año, o al año y medio, o a los 13 meses, ya un poco más allá. Esto también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los que nos estén escuchando, que tienen la vacuna Sinovac. La vacuna de Sinovac ha sido una vacuna muy desprestigiada, con una muy mala fama, pero científicamente es una vacuna que ha demostrado funcionar muy bien contra las formas severas de la enfermedad y proteger en un promedio del 90% contra las formas severas de la enfermedad y contra las nuevas variantes. Entonces, no nos dejemos tampoco llevar por el ruido que a veces hace la marca comercial, porque en realidad muchas veces es más ruido que otra cosa, y a las vacunas chinas, por el contexto de la pandemia, les han hecho demasiado ruido. O sea que, para terminar, digamos, de redondear la respuesta, si tú no tienes inmunosupresión ni eres trasplantada, María Fernanda, ¿o sí lo eres? No, no lo soy. Perfecto. No lo soy. Entonces, si no lo eres, no vas a necesitar una tercera dosis por el momento. Bueno, le agradezco mucho. No, con muchísimo gusto. Por aquí tenemos en el chat una pregunta de Lorena que nos dice: ¿por qué la variante Mu es una variante catalogada como interés? Es una variante catalogada de interés, Lorena, porque es una variante que apenas se está estudiando y tiene 3 mutaciones muy parecidas en la proteína espicular, en esos cachitos, a las de la variante británica y sudafricana, que son variantes de preocupación. Por eso la Organización Mundial de la Salud la cataloga como una variante de interés. Más del 30% de los contagios en Colombia y en Ecuador son por la variante Mu, de los últimos, pero esa variante la teníamos circulando en Colombia desde enero de este año. Entonces, por eso, digamos, es catalogada como una variante de interés. La hipótesis es que muy probablemente esta variante pueda aumentar un poco más el contagio comparada con los otros. Pero el tema de que evade la inmunidad producida por las vacunas es desinformación, porque eso no está demostrado. ¿Ya? Porque te lo digo porque lo he visto en varias noticias que mencionan eso, pero eso no está demostrado. Eso no está demostrado y muy probablemente no vaya a ser así, porque de no haber sido así, hubiéramos tenido peores consecuencias en ese prolongado tercer pico si la vacunación no estuviera haciendo su efecto, sobre todo en adultos mayores, que ya para ese momento teníamos un buen porcentaje de vacunados. Entonces, dado que lleva más de 6 meses con nosotros y que está en más de 40 países, lo más probable es que no pase a ser una variante de preocupación y siga como una variante de interés. Y con respecto a las vacunas, yo estoy totalmente seguro de que no va a afectar la eficacia de las vacunas, y los estudios más adelante creo van a demostrarnos eso. Gracias, doctor Pallares. Justamente esa era mi duda, porque digamos que los medios de comunicación sí tenían como alguna información de que podía ser mucho más contagiosa, que usted dice que podría ser cierto, pero adicional que estaban dudando pues de la efectividad de la vacuna frente a esta variante. Entonces ahí me resuelve como esas inquietudes. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, Lorena. Es que lastimosamente la desinformación, o sea, y los medios de comunicación a veces también se prestan para ese tipo de cosas. Yo he visto titulares de la variante Mu que dicen, una variante más letal llegó a Latinoamérica. No es como que, pero venga, o sea, ¿cómo van a decirle a la gente una cosa de esas que aparte de todo no tiene sustento? La única variante, que es una variante no de preocupación, sino de interés, que evade hasta cierto punto la respuesta de anticuerpos neutralizantes, se llama Epsilon. Es una variante que fue descrita en California, en Estados Unidos, pero no es una variante de interés, de preocupación ni de interés, porque no aumenta la velocidad del contagio, pero sí tiene algo digamos, rechazo hacia la inmunidad. Es la única hasta el momento que ha mostrado eso con las vacunas y de RNA, no con todas las vacunas. Para el resto, no. Y incluyo a la Delta, ¿no? Porque la variante Delta y la vacuna funciona muy bien. Puede que contra el contagio baje un poco su eficacia, pero recordemos que la eficacia de las vacunas contra el contagio en SARS-CoV-2 está entre un 53 y un 84%. O sea que en realidad lo que define
que tú no te contagies es más el autocuidado que la misma vacunación. La vacunación nos protege contra las formas severas, pero el autocuidado es lo que realmente nos protege del contagio, por eso tenemos que seguirlo practicando. Doctor, yo tengo una pregunta y tiene que ver con que no todos los países tienen de pronto las mismas posibilidades, digamos, en términos económicos, para poder hacer todas estas investigaciones que nos permitan decir, hay unas nuevas variantes. Es posible entonces que existan mucho más variantes y que ni siquiera conozcamos y esto aumente quizás el peligro porque la vida va a empezar a normalizarse y hemos logrado normalizar hasta cierto punto, pero la gente empieza otra vez a viajar, a ir de continente en continente. ¿Es posible que esto suceda? Sí, Mónica, sin lugar a dudas, deben haber muchísimas otras variantes que nosotros no conozcamos. Hacer biología molecular, es decir, hacer pruebas genotípicas para mirar el genoma del virus, es supremamente costoso, eso no es barato. Entonces, por ejemplo, ustedes se preguntarán, bueno, Cristian, ¿cómo descubrieron la Delta? De todas las muestras que nosotros tomamos en las clínicas, esas muestras se remiten al Instituto Nacional de Salud y él aleatoriamente escoge algunas para hacerles pruebas genotípicas. No a todas les podemos hacer pruebas genotípicas. Ustedes me han escuchado muy probablemente a mí en anteriores oportunidades diciendo que lastimosamente el dinero que se invierte en investigación es muy malo. El mundo piensa en otras cosas antes de la investigación, porque si nosotros pensáramos más en investigación, tendríamos plataformas mucho más especializadas para detectar mediante biología molecular y pruebas genéticas estas variantes, como lo hacen los gringos. Las comparaciones son odiosas, pero pues ellos nos superan totalmente en capacidad instalada para hacer esto. Y de hecho lo triste es que es por infraestructura que no lo podemos hacer, no por talento humano. Porque en nuestro país sí tenemos talento humano preparado para hacer esos trabajos. De hecho, ese talento humano termina trabajando en los Estados Unidos, pues porque allá sí tienen los equipos que no tenemos aquí para identificar eso. Entonces, sí, muy probablemente, Mónica, nosotros tengamos otros linajes virales que hayan estado circulando y que nosotros no los conozcamos. Que no los conozcamos porque no tenemos pruebas, no se hacen las suficientes pruebas genéticas. Hay países, recordemos que estamos en una desigualdad en el mundo gigantesca, y si ustedes creen que nosotros estamos mal en términos de investigación y vacunas, pues yo les puedo dar comparaciones de países que están muchísimo peor, donde los porcentajes de vacunación no superan el 5% todavía, y donde no pueden hacer absolutamente nada de investigación genética. O sea, se dan cuenta de los nuevos linajes virales porque los descubren en otra parte. Recuerden, la variante Mu, por ejemplo, está en 40 países. Se descubrió aquí. O sea, la encontramos acá. Ya se podrán imaginar cómo estarán los otros países en comparación con nosotros, teniendo en cuenta que nosotros podemos descubrirla primero. Y nosotros no somos el gol estándar, o sea, nosotros no estamos tan bien que digamos en ese tema, a pesar de que comparado con muchos otros países estamos bien en ese tema, más sobre todo por el talento humano. Aquí hay mucho talento humano para identificar ese tipo de situaciones. Lo que nos falta es más dinero, invertir más dinero en infraestructura. Pero entonces sí, sí es cierto. Debemos tener muy probablemente muchos más linajes virales. Y como les decía, se han descubierto más de 4.000 linajes virales. Lo que pasa es que hay unos que sí tienden a ser mucho más famosos que otros, ¿ya? Como todo en una familia, siempre hay unos miembros más famosos que otros en la familia, pero no dejan de ser linajes virales de igual manera. Bueno, por Muchas acá gracias. Ronald, Ahí con hay mucho gusto. otra pregunta de Ronald Quiñones. Por acá Ronald nos pregunta cuáles son los ingredientes de la vacuna COVID. Entonces, digamos que las vacunas se hacen en plataformas diferentes y de acuerdo a eso irán los ingredientes. Entonces, vacunas de RNA como Pfizer y Moderna son la plataforma más nueva que tenemos en vacunas. Nunca antes los seres humanos habíamos hecho vacunas de este tipo. Estas son las realmente nuevas vacunas. Y estas vacunas tienen RNA, que es información genética, son como instrucciones que tú, una vez que llega a tu hombro la vacuna y que entra a tus células, van a los ribosomas, que son como las fábricas que tenemos en nuestras células para hacer esas proteínas especulares. Ellas tienen RNA y polietilenglicol. Digamos que son dentro de todo las vacunas
que mayor necesidad tienen de cadena de frío, de refrigeración. El RNA se desnaturaliza, se daña muy fácil con los cambios de temperatura. Tenemos otras de virus inactivos, que son fragmentos del virus. Esos fragmentos del virus, vacunas como Sinovac, por ejemplo, Coronavac, y Sinopharm, Verocell, que es una vacuna china que no llegó aquí a Colombia, tienen fragmentos de ese virus y lo que hace es que cuando entra a nuestras células, nuestro sistema inmunológico los reconoce. ¿Ya? Esos fragmentos son fragmentos de esa proteína especular. La otra plataforma que no la tenemos aquí en nuestro país, pero sí participamos en 3 centros en Colombia con los ensayos clínicos fase 3 de esa vacuna, una llamada Clover, de pronto algunos la han escuchado, y hay otra que se usa mucho en Noruega llamada Novavax, es de esas proteínas especulares, es decir, esos cachitos, fragmentos de esos cachitos purificados que nos colocan en el hombro, y eso estimula la respuesta inmunológica. Y la última, que es de vectores virales como Sputnik, por ejemplo, esta lo que es como un caballo de Troya. Entonces tú tienes un vector viral que no puede replicarse en tu cuerpo, no puede infectar, y dentro de él la información genética para codificar esas proteínas especulares. El resto de los conservantes y excipientes no contienen ni metales pesados, ni grafeno, ni nada de esas cosas que la gente se inventa, ni fetos abortados, ni absolutamente nada de eso, porque son componentes que lo único que hacen es generar el excipiente necesario para que se conserve la plataforma, ¿ya? Las vacunas en tu cuerpo no van a durar más de 72 horas. La gente cree que la vacuna se queda con uno por siempre. No, el RNA, por ejemplo, es la que menos dura. Eso al tercer día ya no es absolutamente nada, porque se desencadena la respuesta inmunológica, pero la vacuna no queda contigo. No tenemos ninguna vacuna que se quede contigo por mayor tiempo. Por eso las reacciones adversas a largo plazo de las vacunas se documentan máximo a 2 meses, no más allá. Eso que habla la gente de que te dejan estéril a los años y todo eso son bobadas, porque las vacunas no tienen efectos adversos a tan largo plazo. Y pues llevamos más de un siglo colocando vacunas, entonces es muy fácil saber esto, sobre todo de las plataformas viejas, las plataformas que siempre se han utilizado. Algo importante, Ronald, es que ninguna vacuna, como me escuchaste, es de virus vivo atenuado. Es decir, que a uno no le puede dar COVID cuando te aplican la vacuna. Eso de que le pusieron la vacuna y le dio COVID, no es por la vacuna. Ninguna vacuna, ninguna es de virus vivo atenuado. Es decir, que ninguna podría darte la enfermedad como tal. Existen vacunas de virus vivos atenuados, como la fiebre amarilla, por ejemplo. Esa vacuna puede darte una, digamos, un cuadro similar a lo que sería una fiebre amarilla, pero no en SARS-CoV-2. Es decir, que nadie puede enfermarse por SARS-CoV-2 al aplicarle la vacuna, ni nadie puede dar positivo a una PCR o a una prueba de antígeno porque le apliquen la vacuna, porque la vacuna no positiviza las pruebas, porque como me han escuchado ustedes, no hay ninguno de los componentes que sea virus vivo atenuado. Muy bien, doctor. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Hay otra pregunta en el chat? Por acá Lorena pregunta, sí. Lorena nos pregunta, ¿por qué a una persona que ha tenido COVID debe esperar 3 meses para recibir alguna vacuna? Eso es una excelente pregunta, Lorena. En general, las personas no deben esperar 3 meses. Eso es una estrategia del gobierno porque no tenemos vacunas. Y te explico la razón de la estrategia. Resulta que en esos 3 meses después de haber tenido COVID, tú tienes algo de inmunidad relativa a la variante que esté circulando en el sitio donde tú vives, que es la que podría infectarte. Y el riesgo de reinfecciones en esos primeros 3 meses es mínimo. Se han documentado muy pocas reinfecciones en esos primeros 3 meses. Al no tener vacunas, pues lo que más le interesa a uno es poder vacunar a más gente para tratar de proteger a muchas más personas. Y esa es la razón por la cual, optimizando las vacunas, se deja que la persona se espere hasta 3 meses. Pero en el resto del mundo, a las personas después de haber terminado la fase convaleciente, al egreso, por ejemplo, los hospitalizados, los vacunan.
Lo ideal es entre 28 a 90 días después de la aplicación de la vacuna. Esos 28 es porque en ese lapso de convalecencia tu cuerpo puede hacer por él mismo más anticuerpos neutralizantes y después viene la vacuna. O sea que lo de los 3 meses es un tema para optimizar vacunas por parte del gobierno, pero no tiene una explicación científica porque a uno le pueden colocar la vacuna inmediatamente termina la fase convaleciente. Doctor, Sí. yo tengo aquí una pregunta y tiene que ver con la inmunidad del rebaño, porque obviamente se habla como que la inmunidad del rebaño es a lo que todas las naciones, por supuesto, le quieren apostar, que consiste en que la mayoría de gente ya se inmunizó, ya sea por la vacuna o porque le dio el COVID, es lo que yo entiendo por inmunidad del rebaño, y por ende se minimizaría al lograr esa inmunidad del rebaño la posibilidad de que hayan más variantes. ¿Hay una relación entre inmunidad de rebaño y mayor número de variantes? Bueno, Mónica, sí, totalmente cierto. Es importante mencionarles que inmunidad de rebaño es un término que hemos usado desde hace más de 30 años, ¿no? Porque yo he escuchado muchas personas decir que inmunidad de rebaño es porque estamos llamando a la gente como ovejas, como si estuviéramos experimentando en ellos como si fueran ovejas. De hecho, eso es una de las cosas que primero le enseñan a uno en epidemiología sobre la inmunidad de rebaño. Es un término que se ha usado desde hace 10.000 años, o sea, eso no nos lo estamos inventando. ¿Por qué se llama inmunidad de rebaño? Se llama inmunidad de rebaño porque cuando tú tienes un rebaño de ovejas y tienes un lobo feroz que las está buscando, ¿por qué hacen los rebaños de las ovejas? Porque las ovejas en grupo son más difíciles de atacar. El rebaño de las ovejas. Por eso, de ahí viene el término de inmunidad de rebaño. Entonces, cuando todos estamos vacunados, es más difícil que el virus pueda encontrar a alguien que no lo esté. Es decir, existe cierto grado de inmunidad entre nosotros que nos protege entre nosotros mismos. Les voy a explicar eso en un jardín infantil. En un jardín infantil puede que ustedes tengan a todos sus hijos vacunados, pero que existan 2 o 3 desadaptados antivacunas que no vacunen a sus hijos. Eso es gente desadaptada porque va en contra de la ciencia. Perdónenme los que no hayan vacunado a sus hijos, pero ir en contra de la ciencia es atentar contra las otras personas. Pero lastimosamente, esas personas son un riesgo para los otros niños, pero los niños funcionan, los vacunados de rebaño para ellos. Y ellos no se enferman porque los niños, a través de los juegos, la saliva, la materia fecal, las secreciones, les transmiten anticuerpos a los que no están vacunados. Por eso es que los padres antivacunas alegan que a sus hijos nunca les colocaron vacunas y sobrevivieron. Lo que no mencionan es que sus hijos sobreviven a expensas del resto de los niños del jardín que están vacunados. Esto se llama inmunidad de rebaño. ¿Cuál es la gran ventaja de tener inmunidad de rebaño? Que como bien lo está pensando Mónica, si yo tengo inmunidad de rebaño, la velocidad del contagio disminuye. ¿Por qué razón? Porque el virus no puede pegársele a más personas. Si disminuye la velocidad de contagio, ¿disminuye qué? El número de personas contagiadas. Si disminuye el número de personas contagiadas, disminuye ¿qué? La replicación del virus al interior de nosotros. Si disminuye la replicación del virus al interior de nosotros, disminuye ¿qué? La probabilidad de que en medio de la replicación se produzcan errores. Y si disminuyen el número de errores, disminuyen el número de mutaciones. Y si disminuye el número de mutaciones, disminuye el número de variantes. Entonces, si se dan cuenta que es una secuencia del por qué nosotros necesitamos vacunarnos. Ahora, entre más nos demoremos a llegar a ese gran número de vacunación, más difícil va a ser enfrentar a las nuevas variantes. Les hablaba del ejemplo de los chilenos que tienen un porcentaje de vacunación envidiable y en los cuales la variante Delta no está dando tan duro como les estaba dando a los gringos, donde hay muchísima gente que no se quiere vacunar, y además a los niños, donde tenemos mucha población que no está vacunada. Por eso es que el comportamiento del virus, ven ustedes que en este pico por variante Delta en los Estados Unidos está afectando mucho a los niños.
Y la razón es porque los niños son ahora los vulnerables porque no están vacunadas. Las personas adultas mayores ya están muy bien vacunadas, tenemos unos porcentajes de vacunación grandes, pero en adolescentes y en niños los porcentajes de vacunación son mínimos. Y recuerden que lo que busca el virus es sobrevivir. ¿A quién va a infectar? Pues a la gente susceptible. Entonces, por esa razón es que va hacia allá. Sin lugar a dudas, entre más vacunados estemos, menos velocidad de contagio tenemos, menos replicación, menos mutaciones y menos variantes. Sí, muy claro, definitivamente. Bueno, quiero preguntarle a alguien de los asistentes, de las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta para el doctor Pallares. Por aquí hay otra. Acá hay otra pregunta. Ajá. Hay otra preguntita. Dice, ¿por qué a los niños menores de 12 años no se pueden vacunar y no es nada tan frecuente el virus en ellos? Bueno, entonces, el virus no es frecuente en ellos hasta ahora, porque como te lo comentaba, en los Estados Unidos, los contagios en niños se han triplicado prácticamente, o sea, han tenido que cerrar escuelas, no sé si lo han visto ustedes en las noticias, en Texas, por ejemplo, en varias partes en Estados Unidos, en varios estados, y la razón es ¿por qué? Porque la población más susceptible de complicaciones son los adultos, sin lugar a dudas, los mayores de 60 años, los hipertensos, los diabéticos, las personas con cáncer y las personas con VIH. Pero cuando ya yo protejo a toda esa gente con la vacuna, el virus tiene que seguir infectando a alguien. ¿A dónde va a ir el virus? A los niños, porque son los que no están vacunados. Los niños menores de 12 años todavía no se pueden vacunar, salvo algunas excepciones, porque los estudios en población pediátrica apenas están empezando a dar resultados. Es decir, yo no puedo probar una vacuna en adultos e inmediatamente asumir que en niños va a ser igual. Yo en niños tengo que hacer el mismo paso. Entonces, la vacuna se probó primero en adultos como emergencia. Después, recuerden, emergencia no es que se salten los procesos de investigación. Emergencia es que yo a ustedes les quisiera decir, mire, yo quiero ser socio del club. Y Mónica me dijera, Cristian, tienes todos tus papeles en orden y ya tienes los vistos buenos, pero nombramos nuevos socios en una ceremonia en 2 meses. Y yo le dijera, Mónica, pero ya tengo todos los requisitos. Y Mónica me dijera, listo, te voy a dar una aprobación de emergencia y te voy a volver socio mañana. Eso es lo que la FDA llama aprobación de emergencia. Yo no me salté ningún paso. Solamente que la ceremonia que iba a hacer en 2 meses, me la hicieron al día siguiente. Ojo, porque hay gente que se confunde con esto y dicen aprobación de emergencia es que te saltaste la investigación. Y eso no es cierto. Yo no me salté los pasos para ser socio del club. Lo único fue que Mónica me adelantó la ceremonia, pero yo cumplí con todo, mis cartas, mis recomendaciones, todo, absolutamente todo, pagué la acción, todo. Entonces, eso es importante tenerlo presente porque algunas personas se sienten algo defraudadas y engañadas y dicen, es que esas vacunas son experimentales. No, no, ninguna vacuna se saltó los ensayos clínicos controlados. Y esa es la razón por la cual en menores de 12 años todavía no se puede hacer vacunación, porque todavía no han terminado los análisis interinos de los ensayos clínicos. Entonces, hasta que no terminen, ustedes podrán decir, pero bueno, Cristian, pero si ya en adultos se probó. Sí, pero hay que probarla en población especial. Es igual que en embarazadas. ¿Recuerdan que en embarazadas al principio no se podía? Porque uno de los ensayos clínicos quita a los niños y a las embarazadas porque los considera población vulnerable. Es decir, que cuando uno quiere hacer vacunas con ellos, tiene que hacer nuevos ensayos clínicos con estas poblaciones. Por eso vieron que primero se aprobó la vacuna en población adulta, después en población embarazada, en mujeres embarazadas, después en población entre 15 y 18 años, después entre 12 y 16 años y ahora ya con los resultados iniciales y muy probablemente los análisis finales vamos a tener muchas marcas comerciales para poder utilizarlas en niños muy probablemente. Yo creo que la seguridad de esta vacuna ha sido más que probada y no vamos a tener ningún problema en los niños. Bueno, no sé si alguna pregunta de quienes están conectados o aprovechamos también para que el doctor nos haga un resumen de cómo va la vacunación en nuestro país, en nuestra ciudad especialmente. Tuvimos picos altísimos, doctor, y en este momento pues han disminuido
en realidad el número de contagios, también nuestras UCIs pues no están congestionadas en este momento, pero es muy bueno escuchar de una persona como usted que está en el día a día, porque es epidemiólogo y esto es su estudio, diariamente, cómo debemos seguirnos protegiendo los caleños para que no vayamos de pronto a entrar en un cuarto pico, que es lo que uno escucha también en las noticias, como esta probabilidad. Entonces empezamos como a relajarnos, viene diciembre, la gente empieza a olvidar y piensa que las cosas están muy bien y creo que aún las cosas están todavía como con riesgo. Entonces me encantaría que usted nos, digamos, advirtiera sobre los riesgos de aumentar los contagios en próximos días si no nos cuidamos. Sí, Mónica, efectivamente nosotros ahora estamos en un valle, o sea, ya pasamos un gran pico muy prolongado, ese tercer pico. Ahora tenemos ocupaciones muy bajas en unidades de cuidado intensivo. Sigue la gente consultando, pero no tenemos tantos hospitalizados ni tantas personas en unidades de cuidado intensivo comparado con hace un mes. Tenemos un número significativamente inferior, tenemos muchísimas menos personas. Hay algo que me preocupa a mí bastante y es primero la disponibilidad de vacunas, porque de nada sirve uno hace campañas fuertes para que la gente se vacune y la gente va a ir por su segunda dosis si no hay o no hay vacunación. A mí eso, perdónenme que les haga catarsis, aquí me decepciona bastante porque nosotros, yo envidio a Estados Unidos que salen las personas y a una cuadra en un Publix se pueden colocar la vacuna que quieran. Y eso es lo que yo quisiera tener para la gente de aquí, de Colombia y para la gente de Cali, que tú pudieras, que la vacuna llegara a ti, no que tú tuvieras que llegar a la vacuna, porque es que tras de que hay tanta desinformación, tantas personas asustadas, tantas otras personas haciendo eco y replicando esa desinformación, pues aparte de todo no hay disponibilidad de vacunas, entonces la gente se desmoraliza y finalmente terminan diciendo, pues no me la voy a colocar, o se quedan con las primeras dosis, con dosis incompletas, y eso no está bien, porque tener el esquema completo es lo que te da la protección. Entonces, yo soy partidario de que debemos impulsar la vacunación. Nosotros no hemos alcanzado la mitad de la población totalmente inmunizada y eso es un punto importante. Tenemos que seguir inmunizando muchas más personas, sobre todo para prepararnos para lo que viene, porque vamos a tener otro pico. Eso es inminente, o sea, eso va a ocurrir porque es el comportamiento del virus y es lo que estamos viendo de los otros países que van más adelantados en términos de velocidad del contagio que nosotros. Lo siguiente es el autocuidado. Y si ya para este momento no nos hemos acostumbrado a usar el tapabocas adecuadamente, a tener el alcohol glicerinado, a practicar el distanciamiento físico, y miren, es incorporar esas nuevas medidas del autocuidado a nuestra práctica diaria, porque tenemos que seguir viviendo y adaptarnos. Entonces, lo importante es adaptarnos con el autocuidado, no simplemente darle la espalda al autocuidado y hacer de cuenta que no ha pasado nada y entonces ya yo me salto las normas del club, entonces ya yo no uso el tapabocas, ya yo no me hago higiene de manos, porque eso es huir de la realidad y cuando el virus llegue te va a mostrar la realidad que estamos viviendo. Y recuerden que uno puede estar vacunado, pero si yo tengo comorbilidades, si yo soy un adulto mayor, si yo soy diabético, hipertenso, obeso, la vacuna no hace magia. Las comorbilidades no te las quita la vacuna. Desgraciadamente no nos hemos inventado algo para eso. Entonces, la comorbilidad sigue allí. El riesgo baja, pero sigue. El riesgo residual se queda allí contigo. Por eso es que ustedes escuchan que gente vacunada se complica y se muere, porque el riesgo residual está contigo. O sea que el autocuidado sí es fundamental. Y creo que lo mejor, el mejor consejo que yo les puedo dar es ese. Incorporen el autocuidado en su práctica diaria. O sea, uno puede adaptarse. Los seres humanos somos maravillosos adaptándonos y podemos hacerlo. Es un tema de voluntad. De voluntad, porque si todos manejamos esa voluntad del autocuidado, de seguirnos cuidando, podemos retomar muchísimas cosas con disciplina, no simplemente haciendo de cuenta que no está pasando absolutamente nada. No, miren esos malos ejemplos. Estados Unidos es perfecto en darnos esos malos ejemplos. A pesar de tener todas las vacunas que necesiten,
toda la tecnología que necesiten y la infraestructura que necesiten. Si no hay voluntad, miren las emergencias sanitarias en este cuarto pico con la variante Delta. Eso es culpa de ellos. Eso es culpa de ellos porque en algunos estados dejan que la gente ande sin tapabocas, porque no practican el distanciamiento, no vigilan el aforo. Es culpa de ellos. O sea que el impacto va a seguir siendo culpa de nosotros. Y lo otro que les puedo aconsejar sin lugar a dudas es tengan mucho cuidado con la información que reciben, sean muy juiciosos con la información que entregan. Si ustedes están escuchando información, por favor revisen quién les está dando esa información, que la fuente de la información sea confiable. Yo por aquí les comparto, por aquí está, les escribo mi Instagram, es @docpallares, DOCPALLARES, para los que me quieran seguir por Instagram, y por ahí me pueden preguntar lo que ustedes quieran, porque yo estoy haciendo una campaña fuerte contra la desinformación y les aconsejo eso, información que reciban, revisen quién se las está mandando. O sea, nadie que no sepa de vacunas puede hablarles de vacunas. Si a usted la vecina le dice que la vacuna es mala, inmediatamente confróntela y dígale, bueno, ¿por qué lo dices? No, es que la vacuna tiene grafeno. Bueno, pero ¿en qué te basas a decir eso? Miremos, ¿dónde lo viste? O sea, ¿lo viste por internet simplemente o es que hay una publicación seria que te lo dice? O no, es que la vacuna no funciona porque la vacuna enferma a la gente con el virus. Bueno, pero ¿por qué dices eso? ¿Sabes cómo funcionan las vacunas? Miren, yo no hablo de derecho, yo no hablo de ingeniería, porque yo no sé nada de eso. Entonces no me puedo poner a opinar. Yo no hablo de política, porque yo no conozco la minucia de eso. Yo les hablo de lo que conozco. De lo que no, uno escucha y después pregunta. Le pregunta a alguien que uno diga, bueno, esta persona sabe de eso. Bueno, vení, esto es cierto, eso no es cierto. Porque si a veces replicamos toda esa información, lo que terminamos es generándole mucha ansiedad a las otras personas. Y eso es malo. Y perdónenme en el juicio de valor, pero eso es ser una mala persona. Uno replicar desinformación. Ustedes no saben eso, la ansiedad que le puede producir a otra persona. Le cuentas eso a una amiga y lo dejas ansioso, no puede dormir, no, que la gente se va a morir en 2 años con la vacuna. Imagínense el daño que le hacen a una persona que confíe en ustedes o confíe en su criterio, que se queda pensando que se va a morir en 2 años porque se vacunó y que eso le queda en la mente, o que las vacunas son malas y las personas empiezan a funcionar en aras de eso que están escuchando. Entonces, mucho cuidado con lo que le decimos a la gente porque le estamos haciendo daño a las personas y les estamos quitando su tranquilidad. Por aquí Claudia pregunta, ¿qué sucede cuando la segunda dosis no se da en el tiempo establecido? Esa es una excelente pregunta, Claudia. En algunas vacunas se puede esperar. Por ejemplo, para AstraZeneca, Moderna y Pfizer, tú puedes esperar hasta 3 meses entre la primera y la segunda dosis. Si uno se pasa de esos 3 meses, mi consejo es que hay que repetir el esquema, porque no conozco publicaciones más allá de eso que muestren que efectivamente funciona. Y para Sinovac es máximo 60 días, 56 a 60 días. Si te pasas de ese tiempo, mi consejo sería que repitas esquema con otra marca comercial, idealmente. Pero entonces sí se puede esperar. Hay publicaciones que lo soportan y muestran cómo no se pierde la inmunidad de las primeras dosis. O sea que se puede hacer. Bueno, doctor, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Me parece muy buena su recomendación de seguirlo en Instagram, en la cuenta, porque sé que usted ahí está permanentemente alimentando con información muy valiosa. Y es lo que usted decía, pues es información de personas que saben qué está pasando porque se dedican en el día a día a esto. Sí, por ahí los espero. Yo hago de todo para tratar de que la gente aprenda a vivir en la nueva normalidad. Le toca a uno diversificarse, la verdad, porque uno ve mucha desinformación en las redes y a mí personalmente me asusta mucho porque le dañan la tranquilidad a la gente. De por sí estamos bastante intranquilos con todo lo que nos ha tocado vivir y que venga alguien y te dañe la tranquilidad diciéndote que llegó una nueva variante a Cali que está matando a la gente, ese tipo de cosas, pues a mí eso me parece inaudito que alguien se preste para replicar ese tipo de mensajes, ¿no? Uno tiene que dar la información objetiva, mostrando los riesgos y los beneficios, pero de una manera objetiva para poder orientar a la gente más que asustar.
Muy bien, doctor. Pues no sé si no hay más preguntas, entonces, bueno, aquí. Sí, no, ya hay una pregunta nueva de alguien, de Jimena. ¿Cuántos días entre la primera y segunda dosis para Pfizer? Bueno, Jimena, para Pfizer puedes esperar hasta 90 días. Entonces, esas 12 semanas del gobierno, digamos que no se las inventó el gobierno. Los ingleses probaron esto. Ellos probaron cómo espaciar las dosis podría generar más anticuerpos neutralizantes y no comprometía la primera dosis. O sea que tú puedes esperar hasta 3 meses para recibir la segunda dosis de Pfizer. No hay ningún problema. Bueno, aquí, gracias, doctor Pallares. Carolina Gómez dice, doctor, muchas gracias, la mejor charla que he visto. Qué claridad y qué manera tan interesante de enseñar. Adhiero a Carolina con ese Muchas comentario. gracias. Bueno, doctor, entonces pues le agradezco nuevamente por orientarnos siempre en este tema, pues en esta normalidad. Ya nos tocó esto y lo que tenemos es que saber cómo enfrentarlo y enfrentarlo con una información que sea veraz y que sea muy útil en cada momento. Estoy segura de que lo volveremos a ver en una próxima charla. Le agradezco muchísimo en nombre del Club Campestre de Cali y agradezco a todas las personas que se conectaron. Recuerden que esta conferencia queda alojada en nuestro canal de YouTube. A veces las personas no se pueden conectar, pero pueden reenviar el link. Más o menos en 2 días estará alojada en nuestro canal de YouTube. Que esté muy bien, doctor Pallares. Es un placer nuevamente tenerlo en nuestro lunes de la salud. Bueno, Mónica, un abrazo para ti, para todas las personas que se conectaron y cuídense mucho. Un abrazo para todos. Chao. Que Chao, estén bien. chao. Chao.